Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este quinto y último encuentro del ciclo La Antigüedad en la Virtualidad, organizado por el Grupo de Estudios Helénicos y de la Tradición Clásica y sus proyecciones de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en esta ocasión vamos a recibir al profesor Juan Tobías Napoli, que es profesor licenciado y doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Fue profesor titular ordinario en el área de griego y miembro del Centro de Estudios Helénicos, y es director de la revista Síntesis del Centro de Estudios Helénicos y de la revista Dios y el Hombre del Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de La Plata. Actualmente, el profesor Napoli se desempeña como profesor consulto en la Universidad Nacional de La Plata y tiene numerosas publicaciones científicas, sobre todo en relación a tragedia griega, tanto en el país como en el exterior, y también ha publicado la traducción de Eurípides con estudio preliminar y notas para la editorial Colibur. Entre los proyectos de investigación que dirigió podemos mencionar, por ejemplo, Amor, enfermedad y locura en el teatro griego clásico, su relación con la medicina hipocrática y la filosofía tardoantigua, o el proyecto Teatro, Teatralidad y puesta en escena en el mundo clásico griego. Así que bueno, sin más, le damos la palabra para que inicie su conferencia titulada La recepción de Medea de Eurípides en A través del bosque, de Laura Alcoba. Adelante. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Les agradezco enormemente la presencia y el acompañamiento en esta circunstancia. Agradezco especialmente a la Facultad de Humanidades de la Universidad del Noreste y en particular a Alejandra, a Lucía, que con tanto cariño me han invitado para compartir alguna mirada, alguna lectura que uno siempre trata de hacer sobre nuestros autores. Y en el caso de Laura Alcoba es una, una relación muy especial con ella porque, bueno, habla de La Plata, habla de muchas cosas que tienen que ver con mi propia historia, ¿no? En su primera novela, y ya discutiremos acerca de la categoría genérica de sus obras, eh, porque son difíciles de encasillar o son híbridos bastante especiales. Eh, Cuenta acerca de la casa Teruggi Mariani, en donde estuvo viviendo de niña, casa que quedaba exactamente a una cuadra de la mía, y que fue brutalmente bombardeada cuando yo estaba allí presente, encerrado en el baño, escuchando el modo en que era atacada como si fuera realmente en una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y eso era un hecho que hemos vivido, ¿no? Y de manera que, bueno, me toca muy de cerca cuando cuenta estas historias, Laura, que entonces era una niñita, es mucho más joven que yo, pero todo esto, toda la historia, de los protagonistas de la novela, este, que se conocen en la librería Libraco, librería a la que todos los estudiantes de letras íbamos, a hablar con Pernas, un personaje, un librero de esos que ya no hay, que no vende libros, que conoce de libros y circunstancialmente cuando tiene ganas los vende. Era un lugar de reunión para, para todos los que estudiábamos letras por esos años, ¿no? Entonces, tengo una vinculación muy cercana, a pesar de que yo no la conozco personalmente a Laura, que ha estado en La Plata varias veces y ha dado varias charlas, ha estado en el Liceo Víctor Mercante
eh, traída por las profesoras de letras del colegio, entre las cuales estaba mi esposa, así que este, ella sí la conoció y trató especialmente con ella. Eh, bueno, más allá de que además la protagonista de la novela que vamos a comentar se llama Griselda, ¿no? Que es el nombre también de mi esposa, y no puede más que causarme cierto escozor ver cómo Griselda mata a sus hijos, ¿no? Este, que tampoco es un nombre tan frecuente. Bueno, gracias a todos los presentes. Aprovecho a saludar a Elsa, que la veo allí tan cercana siempre. Y bueno, y todos aquellos que se han unido en esta ocasión. Bien, paso entonces a desarrollar el tema. Laura Alcoba es una escritora franco-argentina que plantea numerosas dificultades de clasificación. Nació en 1968, clandestinamente, en Cuba, cuando sus padres viajaron para ser entrenados en la guerra de guerrillas, pero fue inscripta como argentina al regreso de esa expedición. Vivió en La Plata hasta sus 10 años, cuando, en 1978, escapó junto a su familia a París. Durante los últimos años de su vida infantil en La Plata, estuvo en la casa Teruggi Mariani, que fuera brutalmente bombardeada por la dictadura militar de entonces en el poder. En su exilio parisino se licenció en letras y tras ejercer de editora y traductora, actualmente es profesora en la Universidad de París 10 Nanterre. Su primera y celebradísima novela, La Casa de los Conejos, fue publicada originalmente en Francia por Gallimard en 2007 y ha sido traducida a múltiples idiomas. Sigue teniendo un impacto profundo en miles de lectores. Más tarde, en 2013, aparecería El azul de las abejas, finalista del Premio Medici y del Premio Femina, que, inspirándose en la correspondencia con su padre, preso en Argentina, narra su exilio en Francia junto al resto de su familia. La danza de la araña, ganadora del premio Marcel Pagnol de 2017, cerró este emocionante ciclo que Alfaguara publicó en 2021 en un solo volumen titulado Trilogía de la Casa de los Conejos, y con el que Laura Alcoba se ha asegurado un puesto único en la literatura latinoamericana, aunque esta pertenencia sea discutible. Escribe en Disculpa. francés y en francés, aunque su temática y sus preocupaciones están fuertemente entrelazados con la historia argentina reciente. En la trilogía de novelas de La Casa de los Conejos, El azul de las abejas y La danza de la araña, narra esa experiencia argentina, primero de la militancia clandestina y luego del exilio en Francia, desde la perspectiva de una narradora que es una niña al comienzo de la trilogía y debe enfrentar estos traumáticos procesos sin poder comprenderlos en su totalidad. En 2022, Alcoba publicó su novela más reciente, Par la forêt, traducida al español en 2023 con el título de A través del bosque. En ella, el elemento autobiográfico de sus obras previas ocupa un rol menos destacado, pero vuelve a plantearse la cuestión del género. ¿Se trata de novelas o de testimonios personales autobiográficos o, como en su última obra, de investigación periodística? En A través del bosque se presenta una serie de entrevistas a personajes reales, cuyos nombres fueron cambiados, pero en donde la ficción literaria, al menos en lo que se refiere a los acontecimientos centrales, está ausente. La categoría non-fiction parece adecuarse a este tipo de obra. Truman Capote, en 1964, con A Sangre Fría, da nombre a un género que Rodolfo Walsh, en Operación Masacre de 1956,
parece haber iniciado. Esta categoría se basa en la conjunción de tres elementos: investigación, testimonio, denuncia. Beatriz Arlo, en un artículo titulado El país de no ficción, que fuera publicado en el diario Clarín el 26 de septiembre de 1999, señala algunos aspectos interesantes. La así denominada non-fiction narra hechos reales con técnicas literarias, por lo que expande la investigación periodística a través de medios tradicionalmente literarios. Es un género de voces, coral, que recurre a estrategias narrativas como el retrato, la interrogación y el enigma. La última obra de Alcoba parece encajar muy bien en esta tipología, aunque su editor la presenta sin más aclaraciones como una novela. La obra narra la historia de Griselda, una argentina exiliada en París, que en la década de 1980 sufre una crisis psíquica que la lleva a ahogar a sus dos hijos menores. La centralidad del relato corresponde tanto a Griselda como a Flavia, su hija mayor, quien salva su vida por encontrarse en el colegio el trágico día. En A través del bosque, A través del bosque, perdón, presenta importantes diferencias de género respecto de la trilogía de la Casa de los Conejos. Mientras esta última es un proyecto de escritura personal y autoficcional, la novela que se analizará se centra en la memoria colectiva vivida y experimentada por otros. Es decir, eh, Laura describe lo que experimentó Griselda y Flavia, no es ella misma protagonista de la acción. Sin embargo, es posible encontrar algunos elementos comunes a todas estas obras. Uno de ellos es la importante función que la literatura cumple en el relato. Los libros, los relatos infantiles, las narraciones míticas se configuran como elementos que ayudan a los personajes a dar sentido a los complejos acontecimientos que deben enfrentar. Siempre hay una referencia a una obra literaria que sirve de contrapunto a lo que se va contando. En esta novela se destaca una narración en particular, el mito griego de Medea, que está expresamente contado. Es decir, en determinado momento, cuando Flavia queda en la casa de la primera esposa de Claudio, uno de los hijos, Silvain, le cuenta el mito de Medea, le narra el mito de Medea, y sobre eso se hable una narración, un diálogo que resulta interesante. El personaje de Flavia, que es esta hija que sobrevivió, que no fue asesinada por su madre, lee a menudo esta historia en uno de sus libros favoritos, un libro de mitos griegos, y al mismo tiempo encuentra en ella una forma de procesar su duelo personal. El personaje de Griselda, por su parte, presenta muchas de las características que la tradición mítica y sus reescrituras asocian con Medea: la extranjera que abandona a su familia y su patria por amor. Ella es argentina, abandona Argentina, se va a Francia siguiéndolo a Claudio, su esposo. La amante despechada, incapaz de contener su ira, que la lleva a matar a sus hijos, etc. Pero la novela, al mismo tiempo que plantea esta asociación Medea-Griselda, también la desarticula eficazmente, pues invierte uno de los elementos trágicos del mito. Griselda encuentra su redención a través del amor, la misma fuerza que contribuye a la destrucción de la heroína mítica. Bueno, y ahí tenemos un fuerte contraste entre la Medea clásica, ya que no es la Medea de Eurípides específicamente, es incluso la única cita indirecta que se produce, digamos, se cita un verso o una frase que es de la Medea de Séneca.
Infelix amor. Esta pequeña charla tiene dos propósitos. Por un lado, analizar las funciones que el mito de Medea cumple en la novela de Alcoba, tomando como enfoque teórico-metodológico los estudios de recepción clásica. Esta disciplina, surgida en un principio dentro del campo de la filología clásica, con el paso del tiempo ha ampliado sus horizontes para enmarcarse en la literatura comparada y los estudios culturales. Su finalidad, según la definición de Hartwig y Stray, es investigar las formas en las que el material cultural grecorromano ha sido transmitido, traducido, seleccionado, interpretado, reescrito, reimaginado y representado, principalmente, aunque no únicamente, en períodos posclásicos. En segundo lugar, intentaremos establecer un vínculo entre la obra de Alcoba y la pregunta principal de la obra de Eurípides. ¿Por qué la condición humana nos lleva a realizar actos contrarios a nuestra propia felicidad? ¿Es la pasión y el deseo de venganza más fuerte incluso que nuestra felicidad individual? Como vemos, estamos en el contexto de la denominada cuestión socrática, pero veamos cada cosa por separado. El tragediógrafo Eurípides se encargará de rebatir a Sócrates a través de una de sus obras más conocidas, Medea. Según el mito de los argonautas, el rey Pelias le ordenó a Jasón recuperar el vellocino de oro. Para ello, Jasón reúne una tripulación de héroes para ir a buscarlo en la Cólquida, región muy alejada de Grecia. En un viaje lleno de aventuras y peligros, los argonautas, es decir, la tripulación de héroes que viajaron en la nave Argos, llegan a su destino. Allí Jasón debe superar unas pruebas de valor que le impone el rey de la Cólquide, Eetes. A pesar de las dificultades, Jasón es ayudado a superar estas pruebas y robar el vellocino de oro por la hija de Eetes, Medea, que se ha enamorado de él. Es interesante que en la novela, cuando Sylvain le cuenta todo esto a Flavia, Flavia pregunta ¿qué es el vellocino? ¿Qué es un vellocino? Y Sylvain no sabe qué responderle y nos quedamos con la duda de qué es un vellocino. Jasón huye, exitoso de la Cólquide, acompañado de Medea, y una vez en Grecia se casa con ella y tienen 2 hijos. El nuevo matrimonio y sus hijos se establecen en la ciudad de Corinto. Con el tiempo, Jasón recibe la oferta de casarse con la joven hija del rey de Corinto, Creonte. Con el argumento de encontrar un futuro mejor para sus hijos, Jasón se compromete con ella y repudia, es decir, rechaza a Medea como su esposa. Finalmente la abandona y la expulsa de Corinto. La mujer bárbara, despechada y sola, sin posibilidades de regresar a su tierra, se ve tironeada por 2 emociones muy fuertes: el amor a sus hijos y el deseo de venganza. Es consciente de que matar a sus hijos está mal y que esa acción la hará inmensamente infeliz. Pero finalmente su deseo de venganza es más grande. Entonces, la bárbara Medea, para vengarse de Jasón, planea matar a la hija de Creonte, la princesa con la que se va a casar Jasón, y después matar a sus hijos, para que Jasón no pueda quedarse con ellos y para no sufrir ella la vergüenza de su repudio y su destierro. Así llama de nuevo a Jasón y con palabras dulces pero falsas le hace creer que acepta su destino y que está de acuerdo en su boda con la hija del rey. Medea prepara entonces una pócima mortal con la que impregna un vestido como regalo para la princesa y envía a sus propios hijos a que se lo lleven. Inicialmente la princesa desconfía del regalo, pero cuando se pone el vestido se le adhiere a la piel y el veneno le quema la carne como un ácido, muriendo la joven entre terribles dolores. Creonte, su padre, al ver a su hija agonizando, la abraza desconsolado y entonces el vestido se pega también a su cuerpo, provocando en él el mismo efecto anterior y ocasionándole la muerte en una fuerte agonía. Cuando Jasón se entera de lo que ha pasado,
corre a pedir explicaciones a Medea, pero la mujer, en presencia de Jasón, asesina con un cuchillo a sus hijos, huyendo de Corinto en un carro tirado por serpientes aladas. Medea representa a tantas mujeres que, traicionadas, en medio de la desesperación por haber abandonado sus costumbres, su familia y su patria, parias en medio de un mundo que no les pertenece, deciden en un último conato de dignidad contradecir a Sócrates y obrar el mal voluntariamente. Les pegan a sus esposos traicioneros allí donde más les duele. Matan a sus hijos a pesar del dolor que, conscientemente, se producen también a sí mismas. Esta trama se repite incesantemente en la realidad histórica y en la literatura. Más de 2000 obras literarias retoman el mito de Medea para expresar esta dignidad femenina traicionada y esta búsqueda desesperada de recuperar una dignidad que ha sido mancillada. En su obra del año 2022, Laura Alcoba nos regala un hermoso relato que recupera este mito en A través del bosque, publicado por Alfaguara. Las diferencias entre la escritura autoficcional de la trilogía de la Casa de los Conejos y el relato colectivo de A través del bosque se manifiestan también en la presentación del yo narrador, que en esta última novela aparece de una forma más difuminada, pues su identidad se va revelando progresivamente a medida que avanza el relato. La novela se divide en dos partes, siendo el eje divisor la muerte de los hijos de Griselda. Cada parte consta a su vez de varias secciones que llevan por subtítulo el nombre del personaje focalizador del relato en esa sección. En la primera parte se encuentran tres secciones: Claudio, el marido de Griselda; Flavia, la hija que se salva por estar en la escuela; y Griselda. Mientras que en la segunda parte las secciones son cuatro: Flavia, nuevamente; René y Colette, la antigua maestra de Flavia, quien junto con su marido funcionan como padres adoptivos de la niña; Flavia nuevamente; y por último, René, Colette y Flavia. Este esquema de personajes focalizadores, a veces focalizadores colectivos, sobre todo en la segunda parte, mueve el relato y contribuye al ocultamiento de la primera persona de la voz narrativa. Esa primera persona que es Laura Alcoba, autora y ficción narrativa, porque ella se presenta interrogando en un café de París a 30 años después de los sucesos a los personajes para que les vayan contando qué es lo que ocurrió. Existen, respecto de la figura de Medea, diversas visiones contemporáneas. La más negativa es la que ve en ella una encarnación de las pasiones insensatas. Quignard, por ejemplo, ¿eh? Siguiendo las interpretaciones más tradicionales de las tragedias grecorromanas. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a resonar mucho más las visiones positivas de la heroína. Para MacDonald, las representaciones modernas de Medea la muestran como un símbolo del freedom fighter, el luchador por la libertad. El otro abusado y oprimido que se revela como contra su opresor y que, una vez convertido en figura de poder, puede convertirse él mismo en opresor. Mientras que otras versiones la refiguran como una víctima de la opresión sexual. Estas reapropiaciones del mito son más habituales en sociedades y territorios de las periferias globales. Sin embargo, solo recientemente las Medeas del teatro latinoamericano han empezado a recibir la atención de la crítica. Acá tenemos a Silvina del Bueno, que es una de las que ha hecho posible esta revalorización. Y ciertamente Elsa y en Bahía Blanca, ay, ¿cómo se llama? Me olvidé del nombre de la chica de Bahía Blanca. Este, Lidia.
Lidia Gambón. Lidia Gambón, también un especialista en esto de revalorizar las Medeas latinoamericanas. Como se ha indicado, la primera parte de la novela se divide en 3 secciones, cada una de las cuales presenta el mismo relato a través de diferentes personajes focalizadores. La narradora reduce al mínimo la presencia explícita de su subjetividad en el discurso, dando la impresión de que nos encontramos ante un relato presentado por un narrador focalizador externo. La más extensa de estas 3 secciones se titula Griselda y presenta la historia completa de este personaje desde su infancia en Argentina hasta el momento trágico en que mata a sus 2 hijos menores. Griselda se configura progresivamente en una suerte de Medea contemporánea, puesto que su historia reproduce los mitemas centrales asociados a la historia de la esposa de Jasón. El sistema de focalizaciones empleado en el relato permite que la construcción del personaje de Griselda Medea se mantenga rodeado de cierto halo de ambigüedad, en tanto que, hasta el final de la novela, se mantiene la duda de si Griselda es Medea o solo es percibida como Medea por los personajes focalizados y principalmente por la propia narradora. Para entender adecuadamente la obra, necesitaremos ver el modo en que reaparecen los mitemas clásicos, resignificados, y las divergencias que se presentan en ellos entre una obra y otra. Medea es, o Griselda es Medea, o recurre o recupera muchos de los mitemas asociados con Medea, pero al mismo tiempo hay muchas divergencias que nos van a permitir ver de qué manera Laura Alcoba le da un sentido diferente a la obra. El primero de los mitemas que parece recrear Griselda es el de la hechicera envenenadora. Quizás sea el menos destacado en toda la novela, pero puede leerse un indicio en la historia de su infancia y juventud. Como su padre es farmacéutico, tiene acceso a una gran cantidad de medicamentos y píldoras. Sin embargo, Griselda los usa principalmente para hacer daño a sí misma, más que para servir de ayuda a los demás. Porque, como consecuencia de una serie de abusos sexuales en su infancia y del maltrato psicológico de su madre durante su adolescencia, se despierta en Griselda una tendencia suicida que la acompañará muchos años. Sin embargo, estos impulsos suicidas quedan aplacados por un tiempo cuando conoce en la ciudad de La Plata, durante la década de 1970, a Claudio, un sindicalista de militancia revolucionaria, mayor que ella, de quien se enamora profundamente. Lo conoce justamente en Libraco, los que somos de La Plata, Graciela seguramente, Graciela Mamé, digo, que la veo por allí, habrá transitado también por Libraco. Un sindicalista de militancia revolucionaria, digo, mayor que ella, de quien se enamora profundamente. Claudio, sin embargo, está casado con una mujer francesa, con quien ya tiene hijos. Ambos comienzan una relación de amantes clandestinos. En 1975, la represión contra la militancia de izquierdas recrudece y Claudio está a punto de ser secuestrado o asesinado por un comando paraestatal de la AAA que va a buscarlo a su vivienda. Para los que son más jóvenes, la AAA es la Alianza Anticomunista Argentina, que al mando de López Reagan, el gobierno democrático de entonces, asesina a muchos militantes de izquierda, entre ellos a 2 militantes de la Universidad de La Plata, en cuyo entierro eh, eh, Claudio, que es también dirigente gremial de la universidad, recibe la advertencia: el próximo sos vos.
¿no? Entonces debe huir. ¿eh? Eh, Claudio está a punto de ser secuestrado, por la AAA, que finalmente va a buscarlo a su vivienda. Su inesperada salvación se debe a que en ese momento estaba en casa de Griselda, de cuya existencia nadie tenía noticias en su entorno. Involuntariamente, entonces, el personaje de Griselda Medea asume otro de los mitemas, el de la doncella salvadora. Ella lo salva a Claudio de la muerte. Después de este episodio, Griselda asume plenamente el rol de protectora de Claudio. Decide vender su casa, que a su vez había recibido como regalo de su padre, el farmacéutico, y utilizar ese dinero para facilitar la fuga del país de Claudio, al que ella misma acompaña rumbo a Francia. Con la llegada al nuevo país, Griselda comienza a manifestar el mitema de la extranjera, que por amor abandonó su país y su familia. Sin embargo, una vez en Francia, comprueba con dolor que Claudio no se divorcia, como le había prometido, sino que vuelve a vivir con su esposa francesa y sus hijos. Aparece de esta manera el mitema de los celos incontrolables. Con la experiencia del exilio, los personajes de la novela empiezan a representar de manera más marcada los mitemas del relato clásico. Claudio, como Jasón, decide dar preferencia a las apariencias sociales y a las conveniencias personales, eligiendo volver con su esposa, mientras que desprecia a Griselda, que, movida por un amor apasionado, salvó su vida en momentos difíciles. Con el tiempo, sin embargo, la historia parece llegar a una conclusión feliz. Claudio se divorcia de su esposa para casarse con Griselda, con quien tiene 3 hijos: Flavia, la mayor, Boris y Sasha. Durante el período entre 1978 y 1984, la vida de la protagonista parece ser intensamente dichosa, aunque pronto vuelve a sentirse abordada por la oscuridad y la pulsión de muerte de sus años de juventud. Al final de la primera parte de la novela, se narra el rápido deterioro de su salud mental que tiene lugar hacia 1984, cuyo punto culminante es el día de invierno en que ahoga en la bañadera de su casa a sus 2 hijos menores. Este acontecimiento se presenta de una manera velada, sin descripciones explícitas. Hay entonces una última alusión al mito. Medea, en las versiones tanto de Eurípides como de Séneca, huye a través de los cielos tras cometer su crimen, llevada por un carro solar. En la tragedia romana, esto se expresa a través de las palabras de Medea y Jasón, que cierran el drama y que en A través del bosque se repiten. En nuestra novela, una idea similar parece manifestarse cuando Griselda, en su disociación, siente que se eleva y percibe la escena de los hijos asesinados desde lo alto. Los procesos culturales que intervienen en esta transformación del material clásico se denominan, para los estudios de recepción clásica, refiguración, es decir, una selección y reelaboración de un material tomado de una tradición cultural anterior, y trasplante, que consiste en tomar un texto o una imagen de una tradición, llevarlo a un contexto completamente diferente y presentar su desarrollo. La operación de trasplante, precisamente, determinará la reescritura que, hacia el final de la novela, producirá una desactivación del mito que el propio texto invoca. En la segunda parte de la novela, la narradora, a través de diferentes personajes focalizadores, entre los cuales se destaca Colette, la antigua maestra de Flavia, relata cómo Griselda es llevada a prisión y enjuiciada, pero consigue ser representada legalmente por una abogada que, exponiendo ante la justicia el historial de abusos y crisis de salud mental que sufrió, y apelando sobre todo a la necesidad de no privar a la pequeña Flavia de su madre,
consigue que Griselda evite una pena de cárcel y pase en cambio un periodo de rehabilitación en una institución psiquiátrica. Colette, la antigua maestra, comienza a vincularse con su antigua alumna como una especie de segunda madre, y de esta forma diferentes vínculos de amor filial y maternal consiguen salvar a Griselda de la desgracia absoluta. La narradora entonces reelabora una última vez el relato mítico, tras haberlo construido a través de un complejo proceso de alusiones a los temas del mito clásico y de focalizaciones múltiples que transmiten la impresión de una narración colectiva. Si la primera parte de la novela parece destinada a convencernos de que Griselda es Medea, hacia el final el mito es revertido, desactivado, para demostrar cómo aquello que en las versiones antiguas funciona como fuerzas destructivas, la maternidad, el amor, etc., pueden transformarse para, en un contexto similar de locura, muerte y exilio, romper con la cadena infinita de desgracias que construyen a las tragedias. El amor que arruinó a Medea ha sido convertido ahora en la redención de Griselda. Veamos entonces la otra cuestión, la discusión acerca del obrar humano. El sabio Sócrates, en palabras de Platón, intentó demostrar la imposibilidad de la incontinencia. Es decir, según Sócrates, el hombre no puede obrar el mal cuando conoce que el acto que va a realizar es malo. Su explicación es sencilla. El hombre educado es capaz de reconocer las consecuencias de sus actos y solamente los actos moralmente buenos los llevarán a la felicidad. Como el hombre siempre quiere ser feliz y como solo el bien lo lleva a la felicidad, por lo tanto, este hombre educado solo puede obrar el bien y nunca obrará el mal voluntariamente. En A través del bosque, vemos nuevamente la historia de Medea en el contexto de una mujer argentina exiliada en Francia en contra de su voluntad, que huye de la dictadura militar del llamado Proceso de Reconstrucción Nacional. El centro de la novela está constituido, como en la obra de Eurípides, por el asesinato de los hijos. Pero mientras en el poeta trágico vemos cómo Medea argumenta y justifica la decisión que va a tomar, Griselda simplemente actúa y debemos conjeturar sus razones. Una fría mañana de diciembre de 1984, Griselda, ya en París, se despierta con un fuerte dolor de cabeza. Tras pedir auxilio infructuosamente a Claudio, su marido vuelve a la casa, llena de agua la bañera y ahoga en ella a sus dos hijos menores. El acto parece inmotivado y en todo caso rayano con la locura. La hija mayor, Flavia, de apenas 6 años en ese entonces, se salva por hallarse en la escuela. Ella va a buscarla a la escuela con la idea de, seguramente, porque no se dice, ahogarla también, pero la maestra que ve algo raro, justamente esta Colette, no se la entrega. Dice que no terminó el día, que no se lo puede entregar. Aquí está la situación clave que permitirá darle un sentido nuevo a la obra. La salvación de la hija es el comienzo del camino de redención. 30 años después, Laura Alcoba, autora y narradora a un tiempo, entrevista a los supervivientes de esta tragedia y, sin despejar el misterio del acto de Griselda, intenta acercarse a lo inconcebible. Intenta resolver el enigma de los motivos del accionar de Griselda. Interrogada acerca de su madre, Flavia, que ahora, ya de 40 años, es una exitosa fotógrafa, la describe como presente, amorosa, muy afectuosa. El asesinato, nunca nombrado como tal, se deja a un costado. Como toda madre, Griselda ha sido amorosa con su hija. Tras la trilogía de la Casa de los Conejos, Laura Alcoba nos brinda en esta novela una narración deslumbrante y sobre todo perturbadora
sobre la oscuridad que se esconde en las relaciones más cotidianas y la posibilidad de apostar por el amor y el perdón. Una madre puede ser asesina de sus hijos y al mismo tiempo presente y amorosa con la hija que se ha salvado de su instante de furor. Hay varias diferencias entre las distintas versiones del tratamiento del mito de Medea y la novela de Alcoba. En primer lugar, la mayoría de estas versiones nos muestran a la filicida en el proceso de decisión de su acto, desde la traición de Jasón hasta la concreción de los asesinatos. En nuestra novela, en cambio, el hecho terrible ocurrió en el pasado. La narradora va desandando el camino desde la época contemporánea hasta el filicidio de 1984 y hasta el encuentro entre Griselda y Claudio en Libraco, la librería platense, en la segunda parte de la década del 70. Esta inversión temporal resultará clave. No sabemos qué pasa con Medea cuando su carro alado aterriza en Atenas. Sin embargo, con la Medea de Eurípides o de Séneca, ¿no? Sin embargo, aquí vemos desde un comienzo en qué se ha convertido la familia de Griselda y Claudio con Flavia. Allí está el centro de interés de la novela. Bueno, ¿qué familia han formado ahora? La segunda gran diferencia entre las obras greco-romanas y la novela de Alcoba es la existencia de un hijo que se salva de la muerte. Siempre son dos los hijos de Medea, ahora son tres, y Flavia, la hija mayor, evita la muerte y permite comenzar la reconstrucción de la vida de su madre. Esta segunda divergencia tendrá también mucha importancia. La tercera divergencia es llamativa. Medea, en la obra de Eurípides y en la de Séneca, mata a sus hijos a través del cuchillo. Es un acto masculino, un recurso a la violencia que recurre a la fuerza y el poder destructivo del guerrero. Griselda, en cambio, como casi todas las madres filicidas, ahoga a sus hijos, los devuelve al seno materno, los abriga al sacarlos de la bañera y los conserva en perfecto estado. Esto es notable como describe el modo en que les pone la bata, les ajusta el nudo, ¿eh? Parecen dormidos y bellos. Es, a pesar de su atrocidad, un acto claramente femenino, de cuidado y apropiación. La cuarta divergencia también resulta importante. En las obras clásicas, junto con los hijos, muere la otra, la depositaria de las apetencias de Jasón. Aquí, Janine, la primera esposa de Claudio, no solo que no muere, y ni siquiera se convierte en objeto de odio o la venganza de Medea Griselda, sino que incluso se hace cargo de Flavia en los momentos de mayor tribulación de esta familia. La recibe en su casa a Flavia, la hija que sobrevive, y la cuida junto con el otro hijo de Claudio, Silvén. Claudio tenía tres hijos con su primera esposa. ¿eh? Dos ya son grandes y han formado su propia familia. Queda Janine y Silvén en la casa parisina. La quinta divergencia permitirá interpretar cabalmente las otras cuatro. Jasón siempre traiciona a Medea con un nuevo matrimonio por conveniencia. En A través del bosque, Jasón, a la sazón Claudio, tiene un matrimonio previo e hijos antes de conocer a Griselda. La relación con Griselda es clandestina y finalmente Claudio abandona a su esposa primera para quedarse con Griselda. Esta Medea no puede sentirse traicionada y con deseos de vengarse por esa traición. ¿Por qué mata entonces a sus hijos? No parece haber una respuesta directa en la novela. Tal vez la razón haya que buscarla en la historia de la pareja. En La Plata, Claudio era un idealista, un líder gremial universitario, comprometido con la lucha obrera de la época. Griselda, una joven de relación compleja con su familia, especialmente con su madre, que la ha llevado a tener varios intentos de suicidio. Encuentra en esa librería en la que se reúne con Claudio un impulso vital,
un sentido nuevo a su existencia. El exilio en París los convierte nuevamente en seres anónimos, pequeños asalariados de mantenimiento, con sueños pequeño burgueses de un jardincito propio. Cuando están en París, les consiguen trabajo en una escuela, en el Liceo T. Allí tienen una pequeña propiedad con un jardincito que les pertenece, que lo cuidan, que lo limpian. Bueno, es el sueño pequeño burgués de la vida estable. La oscuridad, el tedio existencial, la vida anodina se apodera nuevamente de Griselda. El filicidio es el último grito de una vida siempre oscura, anónima, sin sentido. Mata a sus hijos, es decir, mata la posibilidad de ser feliz. Para decirlo en términos socráticos, sabe que su acto es malo, pero sabe también que no hay felicidad posible para ella. Sus sueños han quedado marginados y la existencia carece ya de sentido. Una buena manera de contradecir a Sócrates. El bien y el mal son indiscernibles cuando la felicidad es imposible. Sin embargo, la obra no termina aquí. Finalmente, las relaciones se recomponen. Griselda paga su culpa. La familia se reordena. Los esposos nunca se separaron. Las escenas finales de la novela, con el festejo del cumpleaños de Claudio y la visita a la tumba en la que Griselda cuida amorosamente los rosales plantados por su esposo, nos muestran la fuerza de la piedad y el perdón, la importancia de la humanidad por encima de los juicios morales de nuestros actos. El mito clásico permite verbalizar lo que se esconde en el interior humano. La literatura sana, la novela restaña las heridas y la vida y el amor se abren paso nuevamente. La lectura de A través del bosque nos reconcilia con la más elemental condición de seres humanos atravesados por historias únicas e irrepetibles, frágiles, vencidos, pero abiertos al amor que nace justamente del reconocimiento del sufrimiento que a todos nos atraviesa y nos hermana. Muchas gracias a todos por escuchar esta pequeña explicación y espero que aquellos que no hayan eh, leído la obra de Alcoba se acerquen a ella. Los que ya la leyeron, bueno, pues tendrán la oportunidad de volver a dirigirse, a prestarle atención, a lo mejor con alguna novedad este, eh, para reinterpretarla, pero lo que más me interesaba en todo caso es invitarlos a los que no lo han hecho a que la lean, a que se acerquen. Es una novela que vale el placer, como no me gusta nunca decir vale la pena leerla, porque no es una pena leerla, ¿no? Vale el placer de leerla. ¿eh? Bueno, no sé si tienen comentarios, preguntas, eh, oposiciones. Dice Hola, Valeria que no Juan, gusta, ¿cómo estás? que se opongan. Se escucha bien Hola, ahí. ¿Sí? ¿Me escuchás? sí, Bueno, a mí me interesó mucho muchas cosas, pero una que me interesó fue la animalización de Griselda. Viste que cuando ella es una mamá tortuga que la va a despertar la hija, ya ve que está mal, entre el frío y su malestar, entonces también hay una animalización de ella, pero a diferencia de la Medea de Eurípides, que es una leona, esta es una madre tortuga metida en un caparazón, igual tiene una decisión trágica, pero busca totalmente aislarse de eso que le está pasando. Eso por un lado, y después por otro lado, bueno, el personaje de Claudio, cómo va perdiendo sus ideales,
con las películas o sea, él siempre la comparaba a Griselda con las heroínas de Kalatazov Sí, y su sufrimiento constante y qué sé yo, entonces también es interesante ver por qué lo toma, hay una interdiscursividad y por qué lo toma a este cineasta ruso, en vez de tomar cualquier sí, otro. sí. Hay varias referencias con el cine, ¿no? Sí, sí, También se habla de otra película, ¿cómo es que se llama la otra película? La guerra y La la... Isla Siniestra, Ah, sí, La Isla Siniestra, en donde también hay una madre que ahoga sí. a los hijos, ¿no? Este, y bueno, creo que lo más interesante es esto, bueno, yo lógicamente en una charla de unos minutos no, no tuve tiempo de desarrollar esto que muy bien señalás, el tema de las formas de presentación animal Mm. es nuevamente un claro contraste, ¿no? Bueno, Elsa tiene varios trabajos Sí, sobre esta cuestión, ¿no? también por eso. Y Medea como una leona y cómo es siempre presentada con este carácter de fuerza, eh, bueno, que es congruente con el modo en que asesina a los hijos, a través del Claro, cuchillo, ¿no? A través claro. de la daga. Bueno, hay en cambio en esta Griselda una imagen de tortuga, que está descrita en la mirada de Flavia, ¿no? La hija recuerda de aquel día que su madre era como una tortuga en su caparazón metida adentro por el frío del invierno parisino, no se quería despertar, ella llegaba tarde de la escuela y se la imaginó como una tortuga, ¿no? Este, metida hacia adentro. Eh, Evidentemente, eh, este contraste es muy significativo, ¿no? sí, Eh, y la presencia del cine siempre como una referencia también, ¿no? Bueno, veo que Viviana Hack también nos saluda, está por allí, ahí la veo. Son tan chiquitas las imágenes que se ven acá, y mi vista está tan ¿eh? sí. Poco paciente, que apenas los puedo ver, ¿no? Bueno, es un placer verla, Viviana, nuevamente. Silvina levantó la mano e Inés también Ujú. levanta. Bien, a ver, sí. Bien, no, agregar nada más, a lo largo de toda tu conferencia. Volví a los orígenes en que Medea de Eurípides siempre se la designó y se exacerbó en ella las razones psicológicas, ¿verdad? Sí, Especialmente si nos remontamos ayer cuando nos decía todo el carácter psicológico de Eurípides. Yo creo que Alcoba en esta novela y con este personaje exacerbó las razones psicológicas de una madre filicida, pero una madre tan femenina y tan maternal ambiguamente. Es decir, que al momento del filicidio, ella cubre los cadáveres de sus hijos y los sigue cuidando. Bien lo sí, sí, anunciaste y bien lo sí, sí. desarrollaste. Entonces, eso es una, digamos, una beta ahondadamente psicológica que hay que replantear. Creo que Alcoba también lo deja un poco abierto. Sí, sí, porque, digamos, en última instancia, no sabemos por qué los mata, ¿no? Exacto. Eso queda en Eurípides. Bueno, tenemos todo el famoso discurso del tercer episodio Sí, con toda total. su argumentación, eh, y ahí tenemos elementos para reconstruir Los celos entre la pasionales razón, negativos. entre la Claro. razón y los buleumata, Mm, y el logos, y el ¿Puedo decir algo? corazón. En Eh, cambio acá no tenemos nada, no sabemos no, qué es lo que le pasa. Tenemos que ir a suponer a través de los propios actos qué es lo que ha pasado, ¿no? exacto, exacto, Este, exacto, en ese sentido es mucho más sutil, ¿no? exacto. Es mucho más Sí, sutil. totalmente. Sí, sí.
Yo quería decir que para reafirmar un poco lo que acaba de decir Silvina del Bueno, que me parece que está simbolizada en la bala que permanece en su cabeza. Claro, sí, 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 seguro. Allí Sí, no lo había pensado de esa manera, pero que ciertamente que bueno, es así. mucho que ver con lo que vivió, no solo de su Les recuerdo experiencia. para los que a lo mejor no leyeron la novela, Sí, sí, es cierto, ahí está la clave. ella, entre los intentos de suicidio Exacto. de Griselda, eh, que recurre a los remedios de la farmacia del padre en 2 ocasiones, viendo que fracasa, en una tercera ocasión recurre a pegarse un tiro. Y cuando se pega el tiro, tiene tanta suerte o mala suerte que no se mata, sino que la bala queda alojada en su cabeza en un lugar en donde no se la puede sacar y no produce ningún daño. Bueno, todo ese antiguo sentimiento de descontento y de insatisfacción con la existencia, es esa bala que queda en su cabeza, ¿no? Ciertamente. Y ahí queda. Y no es casual que ese día, que es como se lo nombra permanentemente, ese día ella se despierta y va a buscar a Claudio y le dice, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Bueno, es todo este pasado que le está ejerciendo presión. Y Claudio no le da bolilla, ¿no? Y se la saca de encima porque está pintando, porque está poniendo colores. Colores que además entre nosotros acá estábamos peleando con mi esposa porque este, tenemos que pintar acá una habitación y me gustaban la combinación que Claudio propone para el aula, ¿no? Con una pared verde pistacho y los marcos de las puertas color cereza. Este, bueno, y se lo describe todo con mucha minuciosidad, ¿no? Y digo, bueno, podríamos pintarlo así. Este, y a Hay, mí no le hay gusta. otras que levantan. Inés quería No le preguntar. gusta, pero bueno, Inés Y Elsa también, sí. ahí va A Inés. bien. esa. ¿Había algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? Habla Inés. Inés, Inés Domínguez, no, creo que no la conozco a Inés, No, es estudiante nuestra, pero es dale, estudiante de habla. ustedes. No Bueno, sé si tiene ¿eh? audio. Fantástico. No te escuchamos, Inés, ¿eh? El micrófono, No, Inés. no te escuchamos. O que escribí y te leemos acá. Y mientras Ahora que me va, pueden escuchar. ahí Ahora te escuchamos un poquito mejor. A ver, Activar tenés el que micrófono. Estuve con subir el problemas micrófono técnicos con la seguramente. computadora. Sí, Em, ahora sí. Más que nada lo que me llamó la atención ya rescatar desde el comienzo, cuando inició, la cuestión de, el planteo de la dignidad femenina mancillada. Justamente creo que hizo el paralelismo ya empieza cuando el rastreo es de la historia de Griselda. El hablar y cuando algo que quería mencionar que me sacó las palabras de la boca la profesora Alejandra es que el símbolo está en la bala alojada, Sí, sí. que quedó como al final eso termina afectando en el futuro, pero en fin, yo sinceramente es el único libro que leí de la autora, de Laura Alcoba, y me gustó mucho porque ahora con la clase siempre Oh, tratamos de griego. Sí, sí, seguí, Inés, que te escucho. Ah, ¿se volvió a escuchar? sí, se Bueno, cortó por eso. Ujú. bueno, más que nada es que si puede ver de alguna manera de explicarlo mejor ese concepto de la dignidad femenina mancillada, si es que puede hacer un paralelismo con lo planteado en la obra de Laura Vilcova, cosa Sí, para cerrar la idea que me quedó. sí, sí, digamos. En Eurípides ese es un tema clave, digamos, ¿no? Eh, Medea ha ayudado a Jasón
permanentemente con todos sus recursos para salir de los peligros, para lograr el éxito en la expedición de los argonautas, y finalmente Jasón la cambia por otra, medio que sin demasiada eh, mirada acerca de su dignidad como persona, ¿no? En Alcoba, esta dignidad femenina mancillada comienza desde chiquita. La propia Griselda cuenta, ¿eh? cómo fue en un principio abusada por dos vecinos de la localidad donde vivían de jóvenes, que es en el sur de Buenos Aires, una playa, ahora no me acuerdo cuál es la playa que menciona, este, bien al sur en la provincia de Buenos Aires. Monte Hermoso. Montermoso, Montermoso. En Montermoso viven. Y ahí dos vecinos, cuando era una nena de 5 o 6 años, abusan de ella tocándole la cola y poniéndole las manos en las piernas, y ella no los describe muy bien porque parece no entender del todo qué es lo que está ocurriendo, pero el padre se enoja mucho y por eso vuelven a La Plata. Habían ido a Montermoso a poner una farmacia, que era en donde no había competencia, y por esta situación de una infancia en la que abusaron de su hija, vuelven a La Plata, y abandonan aquello, ¿no? Ahora, no está en este caso mancillada la dignidad femenina de Griselda Medea por parte de Jasón Claudio. Claudio, en todo caso, hay un principio de, de acción, que es que cuando Claudio es amenazado de muerte y no sabe cómo salir de la situación, es Griselda quien vende su departamento, le paga el viaje a París, se va ella también a París, él va con toda su familia, se instalan en París, y en París él se queda con su esposa legítima, digamos, en ese momento. ¿Ah? Y no reconoce eh, la deuda que tiene con Griselda. Pero al cabo del tiempo, él finalmente abandona a su mujer y se queda con Griselda. ¿Eh? Entonces, la dignidad femenina, eh, en todo caso, el aspecto que está más controvertido es el hecho de que ahora la existencia que en Libraco se veía como una existencia de un líder revolucionario, como un personaje respetado, lector, que discutía, que representaba a su gremio, ahora se convierte simplemente en un pintor, en un empleado de mantenimiento que mantiene una escuela, que pinta y que aspira a tener prolijo el jardincito en el que pueden sentarse en el verano a tomar sol. No más que eso. La vida que Griselda soñaba ha desaparecido. Ha desaparecido. Ahora es una vida anodina. Por eso digo, el tedio vital tal vez sea lo que describe la situación que lleva a Griselda a querer destruir eso que construyó, porque no es lo que ella soñó, no es esa imagen idílica que ella soñó en su juventud. Eh, Juventud en la que también, digamos, hay diversas situaciones en donde ella es, yo no sé si decir, mancillada claramente por los dos vecinos, pero la propia madre ha sido muy cruel con ella. Es interesante cómo siempre que se habla de la madre se pone la palabra madre con todas letras mayúsculas.
Sí, es. En toda la primera parte de la obra, cuando ella cuenta su infancia y su juventud, ¿eh? Bueno, y el contraste entre la hija menor, que era la muñequita rubia, que describe a esta hija menor como la muñequita rubia, perfecta, siempre arreglada, siempre sonriente, siempre haciendo lo que se espera, y esta otra que parece ser una rea, una muchacha más traviesa, que le gustaban otro tipo de cosas y que siempre estaba en falta, y que no cumple con los anhelos que la madre tiene con ella. La madre que soñaba que se convierta en maestra. ¿Eh? Tenés que estudiar magisterio, tenés que ser maestra, porque si sos maestra, podés dar clase, que es una tarea. eh, Ahí Inés dice algo interesante, ya lo leeremos. ¿Eh? La madre sueña con que sea maestra porque ser maestra puede entrenarse en el cuidado de los hijos, así cuando se case y tenga hijos va a saber, va a ser útil también lo que haya estudiado porque va a poder ser. ¿Eh? Efectivamente, como bien dice Inés, eh, se sueña reina, la medida de Eurípides se sueña reina, y esta otra también se sueña reina, y termina siendo una empleada de mantenimiento, que tiene que levantarse temprano para recibir el gasóleo o el gasoil, Ujú. la caldera de la escuela. Su sueño de realeza no existe, ¿no? No existe. Había otra. Elsa estaba levantando la mano. Sí. No, no te escuchamos, Elsa. Está Ay, muteado. perdón, Ahí perdón, está. justo estaba Sí. diciendo que estaba anotando una de las cosas que van saliendo. Creo, Juan, que lograste un doble objetivo, que es que la gente que no ha leído la obra, entiendo que la va a leer, y en mi caso, que la leí cuando salió, la voy a releer, te prometo, Ujú. porque la verdad que no lo tenía, un montón de datos que están contando y que estoy escuchando, no lo tenía tan presente. Lo que me quedé pensando con esto último es... bueno, creo que toda reescritura, toda apropiación, proyección, el nombre que queramos darle, eh, que es buena, como el caso del texto de Alcoba, es complejo, ¿no? O sea, así como lo es, como son las obras de destino, también son las obras de partida, también lo son las obras de llegada. Y me resultaba irónico escuchar algunos comentarios que estamos o que estaban haciendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, una medida que fracase con drogas, tiene una ironía, pero Sí, ¿no? Es sí, así sí, como a uno se le pone la piel de gallina. Una sí, Medea, la Euripidea, que fantasea y lo nombra con el suicidio, y que acá ella no lo logra, pero que lo haya tratado de ejercer en varias ocasiones. Y acabas de decir, por eso lo estaba anotando, lo del gasoil, ¿no? Si hay un elemento combustible es el gasoil, sí, recordando lo que pasa en Corinto, y sí, aquí sí, es claramente el agua. Me parece que hay, bueno, esta maravilla que es cuando leemos estos textos con seguro. background clásico, donde a lo mejor cada cantidad de líneas estamos encontrando. eh, Resonancia, sí. sí, así que muchas gracias, Juan, Resonancias un y regalo de esta resignificaciones. mañana de viernes. Muchas gracias. Bueno, bueno. Y bueno, yo también quiero agradecer y me encanta Laura Alcoba, pero esta novela no la leí, así que creo que esta tarde ya veo si me la compro. Sí, Dijiste sí, que tuviese ganas de leerla. Muchísimas la, gracias. la vas a disfrutar, la vas a disfrutar. Sí. Gracias. Hola, ¿puedo decir algo? Pero desde ya, ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿qué tal? Em, Mi recuerdo leí la novela creo que en 2023 cuando fue editada, es que esta Griselda genera compasión, quizás Ujú. por el paradigma contemporáneo de sacar del tabú las neurodivergencias, las cuestiones psiquiátricas, mientras que la Medea de Eurípides, como me enseñó mi profesora Elsa, es divinizada, deshumanizada, pero en parte por la divinización. Entonces,
no recuerdo que me generara compasión. Creo que es interesante ver cómo la época produce una Medea diferente por Sí, cómo se interpretan los desórdenes que llevan al filicidio en una época y otra, como una cuestión para trabajar. seguro. Sí, 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 eso es claro, ¿no? Bueno, de todos modos, yo podría discutir el tema de si la Medea clásica genera o no compasión. Ujú. Este, No, ciertamente que no, hay desde ya, por momentos hasta deliberadamente, genera admiración esa mente. sí, eh, pero eso ya es una mirada moderna, ¿no? Yo siempre me pregunto cómo la habrán visto los clásicos, ¿no? ¿Cómo se habrá visto cuando se representó por primera vez, ¿no? Y tengo la Mal, sospecha de que, supongo que mal, Juan. supongo que mal, yo tengo la sospecha de que en realidad lo que está diciendo Eurípides es, miren lo que pasa cuando recibimos a cualquiera en Atenas, ¿eh? Sí. Y que Miren encima está qué próxima, clase de gente estamos recibiendo, ¿no? y Tengamos encima cuidado. está próxima a llegar, porque ella hace el pacto justamente para ir a Atenas después de cometer todos Claro, esas sí, sí, sí. atrocidades, está a las Sí, sí, puertas. sí. Sí, sí, por eso digo, esto tal vez sea una advertencia para Atenas, ¿no? Y haya sido mirada con el monstruo que estamos recibiendo en Atenas y que a lo mejor tiene que ver con algún personaje político, ¿no? Con Alcibíades, vaya a saber, este, los entresijos de la política local. Pero claramente creo que en el siglo V la mirada de Medea es muy negativa. ¿Eh? A veces me sorprende, cuando la leemos en clase, cómo los alumnos se ponen siempre claramente del lado de Medea, ¿no? Y empiezan a justificarla y a querer. Y digo, a ver, muchachos o muchachas, mató a sus dos hijos, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Tanta comprensión tampoco. ¿Eh? No Hay exageremos. ahí un claroscuro, ¿eh? La compasión, o la comprensión, pero hay un claroscuro, ¿no? Muy fuerte en la Medea de Eurípides, en la de Séneca y también en la de Alcoba. En ese sentido, bueno, eh, uno se puede acercar con esta mirada compasiva sin dejar de ver que el acto en sí mismo es atroz, ¿no? El acto en sí mismo es atroz, pero bueno, la modernidad lee desde otros sitios, ¿no? Desde otros lugares. Este, ciertamente que, por eso decía, bueno, hay como tres, como tres Medeas, ¿no? Como tres imágenes de Medea a lo largo de la historia, ¿no? La, la bárbara extranjera que viene a traer la barbarie a la civilización, la mujer mancillada, ¿eh? Que de alguna manera reivindica los derechos de las mujeres y, y toda la cuestión sexual que se esconde también detrás del personaje de Medea, ¿no? Sobre el cual no hemos ahondado y habría que prestarle también ahí alguna atención, ¿no? Pero bueno, lo interesante de estos textos es que siempre, como bien decía Elsa, en cada línea descubrimos una referencia por similitud o por oposición deliberada, que nos obliga a repensarlo, ¿no? Y a repensar y a reinterpretar incluso la obra clásica, ¿no? Que eso también es interesante, cómo descubrimos, gracias a Alcoba, bueno, ¿qué pasó con Medea en Atenas? Cuando llegó con el carro alado, cuando fue recibida por Egeo, ¿qué historia ocurre? Porque a lo mejor debemos
replantearnos ese aspecto, ¿no? La obra de Eurípides y la de Séneca, ni ninguna de las otras se atreve a mostrar los años posteriores de Medea en Atenas, ¿no? Eso es un tema que queda cerrada, ¿no? Pero tal vez podríamos imaginarlos. Bueno, No sé si hay alguna pregunta acá. César. Hola Juan, un gusto. hola, no sé quién es el que está hablando. A ver, Acá estamos en el César. César, acá en el salón. en el Vos salón, sí. te quería consultar una cosa. Vos mencionaste varias veces esta cuestión del intelectualismo socrático, ¿no? Esta idea Sí, de que estando educados no cometeríamos el mal. Teniendo sí. en cuenta el factor así fuertemente androcéntrico de la filosofía griega, de la cultura griega en general, ¿no es una afirmación de ese principio el hecho de que Eurípides ubique este modo de actuar en una mujer? Bueno, sí, pero el modo de actuar de esta mujer es contrario al de y lógicamente que un hombre no podría tal vez cometer ese acto. Pero esta mujer que comete este acto sabiendo que está mal, porque esto es lo interesante, Medea dice expresamente que ella sabe que matar a los hijos está mal. Ujú. Matar a los hijos está mal, nadie puede decir que matar a los propios hijos está bien. Que vengarse del esposo a través de una acción tan cruel, solo puede llevarla a la infelicidad. Pero a pesar de todo lo hace igual. ¿Mm? Entonces, creo que hay eh, un diálogo entre Eurípides y Sócrates o Platón o estas cuestiones éticas en donde lo que se está diciendo, creo que con un conocimiento de lo humano mucho más fuerte por parte de Eurípides que por parte de Sócrates, ¿no? Ese optimismo socrático que denuncia Nietzsche como el final de la tragedia griega es un optimismo este, inocente. Creer que si somos educados todos obraríamos el bien. Bueno, hay en el interior de las personas fuerzas mucho más profundas que el mero conocimiento del bien. Hay otras fuerzas que se esconden en nosotros este, que nos llevan a obrar el mal. ¿No? Por supuesto, ese mal es tolerable cuando lo realiza una mujer. En la Atenas clásica eso es así. Este, sería intolerable que un héroe realice un acto de este tipo, aunque lo vemos en Heracles, ¿no? Lo vemos en Heracles, que también mata a sus hijos, ¿no? Pero en un rapto de locura, sin justificarlo, sin ser parte de una venganza, ¿no? Eh, pero tal vez ahí tendríamos que estudiar un poco esta relación, ¿no? Este contraste entre el Heracles que mata a sus propios hijos y la Medea que mata a sus propios hijos, ¿no? Para ver qué se aporta en cada caso, ¿no? Bueno, yo no sé, los horarios no quiero hacerlos quedar demasiado tiempo, pero ustedes mandan, ¿no? Ah, está. Creo que ya está. Por eso, Por lo menos el horario dando la mano. Gracias. planteado originariamente Gracias a ya todos los que pasó. participan. Este, no sé si, bueno, les agradezco a todos por su invitación, por su presencia. Siempre es un placer reencontrarnos con viejos amigos y a la gente de La Plata, y está Graciela y está Manon. No sé si hay alguien más. Está Micaela también, ahí las veo. Lo que pasa es que Micaela no quiso
mostrar su rostro. Estaba Facundo, no sé, Acá estuve todo el tiempo sí, escuchando. estaba por ahí. Ahí te escuchamos, Micaela. Sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, yo en mi caso no he leído la novela, así que me predispongo después de esta charla a conocerla. Sí, sí, te invito a que lo hagas, es realmente Vamos a vale el aplaudirlo. placer. Bueno, gracias a ustedes entonces, y esperemos encontrarnos pronto.